Para quienes no me alcanzaban a escuchar, mi nombre es Daniel López, formo parte del equipo de capacitación en el Departamento de Generación de Conocimiento. Y el día de hoy vamos a ver las nuevas características con las que cuenta la versión 8.2.2 de Comercial, Start o Pro, según la versión que tengan, que lleva por nombre o por título Carta Aporte 3.1, porque básicamente esta versión está totalmente enfocada a la adaptación de esta nueva versión del complemento en el sistema. El objetivo es que nosotros como asistente conozcamos cuáles son esos cambios que hubo por el complemento de carta aporte que tuvieron una repercusión dentro del sistema. Vamos a conocer cómo implementar estos cambios en el aplicativo y sobre todo cómo trabajarlo en una empresa de comercial. Lo que veremos el día de hoy será dar un breve repaso por el marco legal para poder contextualizarnos y posterior a ello iremos a conocer cuáles son los cambios en el complemento versión 3.1 respecto a la versión 3.0. Una vez que sepamos cuáles son esos cambios, nos iremos directo al sistema para saber cuál es su implementación. Veremos cuáles son las configuraciones y consideraciones que debemos de tener en cuenta al momento de instalar esta nueva versión, cómo capturar el documento de transporte, configurar el formato de impresión y crear traslados. Adicionalmente, también veremos algunas combinaciones que podemos tener en este documento o en este complemento Carta Aporte 3.1. Antes de empezar con el primer tema, que es el marco legal, me gustaría recordarles las pautas de la sesión. La sesión está siendo grabada y será publicada en la página de Compact a más tardar al día de mañana a mediodía. En este archivo lo van a encontrar en el portal de mi gestión de la grabación junto con las diapositivas que estoy utilizando. Por si lo desean, pueden dar un breve repaso o bien, a lo mejor, utilizarlas para tener sintetizada la información. Recuerden que la dinámica de la sesión es, primero vemos la parte conceptual en las diapositivas y posteriormente nos vamos al sistema a realizar el ejemplo. Si existe alguna duda, la resolvemos en ese momento. Y si por lo que sea existen dudas, preguntas o comentarios que salgan un poquito del objetivo de la sesión, al finalizar del curso podemos dar un espacio para que se solucionen o se respondan esas inquietudes. Habiendo dicho esto, vamos entonces a empezar con el primer tema, que como dijimos, conocer el aspecto conceptual de este complemento. Como muchos de ustedes sabrán, este complemento surge para conocer cuáles son los bienes y mercancías que se trasladan por territorio nacional. Esto sin importar a través de qué medio se transporte, ya bien sea por vía terrestre, marítima, aérea o ferroviaria. Lo que nos dice el complemento es que todas aquellas personas que trasladen bienes o mercancías por territorio mexicano deberán incorporar un complemento que se llama carta aporte a nuestro CFDI. Esto en CFDIs de tipo ingreso o tipo traslado según corresponda. Y en ello deberemos especificar información referente a las ubicaciones, mercancías, puntos intermedios, destinos y el medio al que se transporte dentro del CFDI. Esto probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, debido a que el uso de este complemento se viene realizando desde el 1 de mayo del 2021, en donde el SAT en su portal realizó la publicación de este nuevo complemento, indicando que iba a comenzar su entrada en vigor de manera opcional el 1 de junio del 2021. A lo largo de estos ya casi 3 años, de hecho más de 3 años, pues este complemento ha ido evolucionando, en donde al día de hoy, 15 de julio, la versión vigente que tenemos disponible para uso es la versión 3.0. Sin embargo, hace ya casi un mes, hablando el 17 de junio del 2024, el SAT publicó la versión 3.1 del complemento e indicó que el día 17 de julio del 2024 sería la única versión disponible o la única versión vigente para el uso del complemento, estableciendo que no iba a haber ningún periodo
de convivencia entre la versión 3.0 y 3.1. Es decir, directamente al pasar al día 17 de julio, dejará de estar vigente la versión 3.0 y comenzaremos exclusivamente con la versión 3.1. O por lo menos eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Posiblemente el día de mañana pasado pues cambien un poco las reglas del juego y si haya convivencia. Pero hasta el momento la información que se tiene es directamente que no hay ningún periodo de convivencia. Entonces, pasado mañana, es decir, el día miércoles, ya deberemos de usar de manera forzosa la versión 3.1 del complemento y dejar de usar la versión 3.0. ¿Cuáles son los cambios que trae este complemento respecto a la versión 3.0? Bueno, el primero o los primeros cambios que vamos a notar es el uso que tiene con los catálogos. Cuando digo cambios en los catálogos, me refiero a ese archivo de Excel que normalmente nosotros podemos descargar desde la página del SAT, y en ese archivo nos menciona cuáles son las claves y características que podemos definir o utilizar en nuestro CFDI. Por ejemplo, aquí yo tengo abierto la página del SAT y básicamente aquí se nos indica que existe un documento de catálogos del complemento para saber cuáles son las claves y descripciones que podemos utilizar en esta versión. Este documento se actualizó y ya podemos verificar que existen algunos cambios, como por ejemplo, existen claves de producto y servicio que modificaron su descripción y que además también fueron modificadas algunas claves para indicar si puede o no puede ser peligroso. Un ejemplo es la clave 123.52.12.4, en donde pues antes era marcada como que no era peligroso, pero ahora va a estar marcada como puede o no ser peligroso. Otras cosas que pueden cambiar es que se agregan nuevas claves. Tal es el caso del material peligroso, en donde nosotros definíamos qué tipo de peligro era un producto. Con estos cambios del catálogo se adaptó para agregar nuevos tipos de peligrosidad. Asimismo, hubo cambios en los catálogos de las localidades y colonias, en donde se modifican y agregan algunos registros para que a lo mejor colonias que no estaban consideradas para efectos de timbrado de este complemento, ahora ya lo sean. Se agregan también números de autorizaciones de viajero, que es básicamente un nodo, perdón, de agente naviero, perdón, en donde pues básicamente eran para temas de envíos o traslados navales. Asimismo, se agregan nuevas claves para tipos de contenedores marítimos. Esto, les repito, son modificaciones que se hicieron a grandes rasgos del catálogo, en donde básicamente pues es una actualización más que nada por temas de que han ido resolviendo. Seguramente a algunos de ustedes les habrá pasado que intentan timbrar algún domicilio, alguna entrega de un CFDI a una dirección y les menciona que la colonia pues no está registrado ante el SAT. Y si van y revisan los catálogos en el archivo de Excel, podrán identificar que esas colonias realmente no están registradas. Bueno, pues básicamente lo que se hizo para esta nueva versión es que se agregaron nuevas colonias, nuevas ubicaciones, nuevos materiales peligrosos y demás para tratar de abarcar más escenarios. Asimismo, no solo se actualizaron los catálogos, sino que hubo algunos cambios técnicos por parte del complemento. Por ejemplo, en la versión 3.0, que es la que tenemos vigente al día de hoy, el campo fracción arancelaria es de manera obligatoria, siempre y cuando el traslado del que se trate sea un transporte internacional. A partir de la versión 3.1, este campo de fracción arancelaria pasa a ser opcional, es decir, no necesariamente tiene que ir a este campo, independientemente de si se trate de un transporte internacional o no. De la misma manera que cambian este tipo de campos de ser opcionales a no opcionales, existen algunas otras validaciones del PAC respecto a esta nueva versión del complemento. Sin embargo, es importante mencionar que no son nuevas reglas de validación. Si nosotros comparamos las reglas o las validaciones por las que pasa un CFDI
en la versión 3.0 del complemento contra las validaciones que pasa un CFDI con complemento en la versión 3.1, vamos a notar que en ambos archivos o en ambas validaciones son 55 validaciones. Es decir, no se agrega ninguna validación adicional. Sin embargo, sí existen algunas reglas que cambian su funcionamiento y esto las vamos a ir viendo más adelante. Otro cambio que se hizo, que es de manera técnica, es decir, probablemente el usuario no tenga una percepción al respecto, pero es importante que nosotros la conozcamos, es que la manera en que se genera la imagen del QR que nosotros obtenemos en la representación impresa del complemento cartaporte cambia, ya que anteriormente, o bueno, al día de hoy, utilizamos la posibilidad de tener 70 caracteres dentro del código QR. Ahora con esta versión se pretende que quepan hasta 74 caracteres. Asimismo, cuando al día de hoy leemos esa imagen del QR con un celular o cualquier otra cámara que lea el código, vamos a notar que al inicio siempre nos va a asignar un carácter de ampersand. A partir de la versión 3.1 ya no va a existir ese carácter ampersand, sino que simplemente va a comenzar a leer directamente el ID del complemento cartaporte. Les repito, estos cambios, si se fijan, pues son básicamente cambios técnicos en donde se ajusta el cómo se genera tanto el XML como la representación impresa de esa información del cartaporte. Sin embargo, todos los demás campos que pudiéramos llegar a encontrar o que estamos acostumbrados a llenar en el uso del complemento siguen siendo exactamente los mismos, exceptuando por dos. El primero de ellos tiene que ver con los regímenes aduaneros, en donde en la versión 3.0, cuando nosotros utilizamos un transporte internacional, nos solicita que asignemos un régimen. A partir de la versión 3.1, nosotros vamos a poder asignar hasta 10. Es decir, podemos asignar varios regímenes. Hay que tener cuidado con la regla de validación de este campo, ya que si nosotros verificamos la regla que se llama CP117, que nos brinda el SAT en su matriz de errores, vamos a notar que cambió. Al día de hoy, en la versión 3.0, nos indica la regla que cuando un atributo que se llama entrada o salida de mercancía contiene el valor de entrada, significa que el régimen aduanero que puedo asignar es alguno que sea considerado, según la columna de aquí, que sea considerado como entrada o entrada y salida. Es decir, cuando se timbraba un CFDI que trajera este complemento, si el atributo era de entrada, solo podía asignar, no podía asignar más bien alguno como este de aquí. ¿Por qué? Porque este era considerado solo salida. ¿Ok? Los que decían entrada o salida y entrada sí aplicaban. Al día de el miércoles, que es la fecha oficial para que comience en uso o comience la vigencia del complemento 3.1, la regla que vamos a considerar es la siguiente, que cuando hablemos de que un producto tenga entrada o salida del país, es decir, hablemos de un transporte internacional, significa que nosotros debemos de asignar un régimen. ¿Cuál régimen? Cualquiera que pertenezca al catálogo, ¿ok? Al catálogo de régimen aduanero. Es decir, sin importar si es entrada, salida o entrada y salida, nosotros podemos asignar. Entonces, ojo con eso, la regla de validación cambió, solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, como podemos ver, es un cambio muy palpable para el cliente, puesto que antes solo seleccionaba uno y ahora, no para el cliente, perdón, para nosotros como contribuyentes, antes seleccionábamos uno y ahora podemos seleccionar hasta 10 según sea el caso. Asimismo, otro cambio que nosotros como contribuyentes pudiéramos llegar a percibir es el tema con el transporte marítimo, ya que si nosotros transportamos mercancía a través de este medio, el SAT nos indica que si utilizamos un tipo de contenedor que lleve como clave el ferry, deberemos especificar hasta 2 subtipos de remolque. Es decir,
que debemos de asignar por lo menos un remolque adicional. Y esto lo vamos a ver muy claramente en el sistema cuando hagamos el ejercicio. Lo importante es que debemos de considerar que básicamente hubo una modificación en las reglas que debemos de seguir cuando se trate de transporte marítimo. ¿Ok? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Bien, parece que vamos bien. Entonces, vamos a avanzar entonces a cómo implementamos y cómo vemos estos cambios en el aplicativo. En este caso, Comercial Study Pro. Para poder hacer uso de este complemento dentro del sistema, es muy importante que nosotros consideremos lo siguiente. Debemos de tener instalada la versión de Comercial 8.2.2, que les informo, esta versión está disponible desde el día viernes 12 de julio en la página de CODPAQUI, que aquí se las puedo mostrar. ¿Ok? Desde el día 12 ya tenemos disponible esta versión para que tú la puedas utilizar. Es importante que realices un respaldo previo a instalar la versión por cualquier cosa. Ahora, el instalar la versión para hacer uso de este complemento lleva algunas consideraciones. Bueno, más bien lleva una consideración muy importante. Y es que si nosotros instalamos esta versión 8.2.2, pues ya desde ese momento no vamos a poder emitir comprobantes con la versión 3.0. Solo vamos a poder utilizar la versión del complemento 3.1. Recordándoles que esta versión del complemento estará vigente a partir del día miércoles 17 de julio. ¿Va? Entonces, importante tener esta versión para poder utilizar la versión 3.1 que la vamos a poder utilizar a partir del 17 de julio, pasado mañana. Una vez que nosotros tenemos instalada la versión, vamos a notar algo muy interesante. Y es que como lo vimos en los cambios del complemento, pues la realidad es que para el contribuyente en sí no hay muchos cambios. La mayoría de los cambios son cambios que se hacen para efectos técnicos, en donde sí se cambian reglas de validación, se cambian reglas de timbrado, se cambian campos, el nombre de los campos del XML, pero como tal, la información que capturamos la generación en sí de la información que requerimos para el complemento no cambia mucho. Por tanto, dentro del sistema también vamos a notar que el flujo de trabajo de la versión 3.1 del complemento es básicamente igual a la versión 3.0 del complemento. Y digo básicamente igual por no decir idéntico. Y esto lo vamos a notar en el sistema, ya que para implementarlo, lo único que debemos de seguir son los siguientes pasos. Primero que nada, y al igual que en cualquier complemento que utilizamos en Comercial Pro, debemos de bajar la definición del complemento, es decir, decirle al aplicativo que nosotros queremos utilizar este nuevo complemento. Lo segundo, y también muy recomendable como en cualquier otro complemento que utilicemos en el sistema de Comercial Study Pro, es actualizar el diccionario de referencias, ya que esto nos ayudará a evitar problemas con la representación impresa de nuestro CFDI. El tercero es generar un documento de transporte 3.1. Dicho documento es un nuevo módulo que vamos a encontrar en el sistema y que les voy a mostrar ya más adelante. La información que vamos a capturar dentro de ese documento es la misma a la que estamos acostumbrados al día de hoy con la versión 3.0. La información del transporte, las ubicaciones, las figuras y la mercancía. Por último, la generación y timbrado de los documentos, ya bien sea factura o traslado, sigue siendo exactamente igual. ¿Ok? Y de hecho, voy a mostrárselos en el sistema, paso desglosado, los pasos uno a uno que hemos estado viendo. Yo aquí ya tengo abierto una empresa, que es una pequeña empresa de pruebas que yo utilizo. Y como pueden ver, ya tengo la versión 8.2.2 instalada en mi equipo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, primero que nada, debo de bajar la definición del complemento. Entonces me voy al menú Organización, Adendas y Complementos.
Aquí, en la parte superior derecha, existe la opción de bajar definición, en donde yo buscaré el complemento carta aporte 3.1. En este momento no me aparece. Y es que es importante recordarles que la vigencia de este complemento o esta versión comienza el día miércoles, el pasado mañana. Por tanto, hasta ese día nosotros vamos a poder hacer uso de bajar esta definición. Una vez que ya nos aparezca disponible, simplemente la seleccionamos y le damos bajar. En mi caso, yo aquí ya lo traigo preparado. De hecho, como pueden ver, ya me aparece aquí el complemento carta aporte, listo para su uso. Una vez que haya bajado este complemento, es muy importante o muy recomendable que el segundo paso a realizar es ir aquí a la sección de diccionario de referencias y posteriormente hacer clic en el botón de actualizar diccionario que tenemos acá en la parte superior derecha, ya que esto nos actualizará o refrescará la información de las etiquetas y referencias que se utilizan para la representación impresa de un CFDI. Entonces, para evitar problemas, que no se vaya a mostrar algún campo de este complemento, pues es importante que nosotros lo tengamos con la última versión, ¿va? Esto básicamente, pues nosotros lo hacemos en todas las ocasiones que utilizamos el complemento. Pero la parte interesante viene cuando ya vamos a utilizar este complemento, ya que si nosotros nos vamos al menú de ventas, vamos a encontrarnos con que en la parte inferior de los documentos nos va a aparecer un nuevo módulo que se llama transporte B3.1 y también el transporte B3, que es al que estamos acostumbrados a utilizar. Les recuerdo que el transporte B3 ya no lo vamos a poder utilizar a partir de que instalemos esta versión. A pesar de que sí podamos generar documentos y podamos generar información e inclusive, como pueden ver en este momento, pueden consultar los datos, la realidad es que ya no van a poder timbrar, ¿ok? El documento que va a quedar vigente y es el que debemos de utilizar a partir de que tengamos esta versión es el documento que se llama transporte B3.1. Aquí voy a encontrar el funcionamiento bastante similar a como lo hago en la versión 3, en donde si yo capturo un nuevo documento, la información que me va a pedir es la misma. Me va a indicar un medio de transporte, si se trata de un transporte internacional o no, algún título, por ejemplo, en este caso voy a poner Daniel Vespertino para identificarlo. El medio de transporte, si es internacional, y aquí vamos a ver el primer cambio que tenemos respecto a la versión 3.0, en donde el régimen aduanero anteriormente era un combo box, que yo tenía que seleccionar algunos de los regímenes que aplicaban según si era entrada o salida de mercancía del país. En este caso, como dijimos hace ratito, los regímenes aduaneros puedo seleccionar hasta 10 y estos iban a depender de la lista que teníamos disponible del catálogo del SAT. Entonces, lo que vamos a hacer en esta versión es presionar clic en este botón que nos va a desplegar la lista de los regímenes. Una vez aquí, yo puedo seleccionar los que correspondan según mi caso. Al darle a aceptar, ya estoy utilizando todos esos registros en mi CFDI. Seguido de ello, voy a ir al apartado de ubicaciones, en la parte superior, para indicar de dónde parte y a dónde se dirige la mercancía. Recordándoles que aunque visualmente y en cuanto al uso no presentemos ninguna diferencia respecto a la versión anterior del complemento, sí me es importante recordarles que hay algunas modificaciones. Por ejemplo, el campo de las localidades, códigos postales y colonias, que como dijimos, el archivo sufrió una actualización de algunas claves.
Por tanto, posiblemente aquí nosotros que tengamos que dar doble clic en las ubicaciones para que nos despliegue su detalle y actualizar alguna colonia o localidad que corresponda a la clave correcta que nos brinda el archivo de Excel que nos proporciona el SAT en esta nueva versión del complemento. Asimismo, pues también hay que cuidar el uso correcto del código postal. Una vez definida esa información, puedo pasar al siguiente paso, que es el autotransporte. En el caso de del medio de transporte terrestre, la realidad es que no hay ninguna modificación. Todo sigue funcionando exactamente igual. Lo mismo que en el dato de las figuras transporte, en donde este apartado no sufrió ninguna modificación. Para términos o efectos de este ejemplo, voy a asignar uno que tengo ahí guardado y listo. Seguido de ello, nos vamos a pasar al tema de las mercancías. Que en el tema de las mercancías, la realidad es que en el apartado general no cambió nada. Sigue siendo la misma información que capturamos. El producto, la clave, su descripción, el peso, el valor, etcétera, todo sigue siendo exactamente lo mismo. Lo único que debemos de considerar es que, como es en mi caso, si se trata de un transporte internacional, debo de verificar que en la pestaña que tenemos aquí, que lleva el mismo nombre, pues anteriormente yo estaba obligado a capturar una fracción arancelaria. Ahora no, ahora esto pasa a ser opcional. Es importante que nosotros identifiquemos que el hecho de que sea opcional y no nos vaya a marcar error al timbrado, no significa que sea lo correcto, ya que dependerá de la situación del cliente, el producto que se maneje, el giro y demás, nosotros deberemos o no asignar el valor de la fracción arancelaria. Sin embargo, para efectos de timbrado, este ya no se vuelve obligatorio. Y de hecho, como podemos notar, no nos los marca en rojo. Voy a asignarle un valor a los siguientes datos simplemente para poder realizar el timbrado de manera correcta en mi documento. Bien. Esto, si se fijan, viene siendo exactamente lo mismo que como lo hacemos en la versión 3.0 del complemento. Inclusive tenemos las mismas funcionalidades. Por ejemplo, cargar la información de nuestras mercancías a través de un Excel o a través de importar un XML sigue siendo funcionalidad del aplicativo. Lo podemos seguir haciendo en esta nueva versión del complemento. ¿Qué debo de hacer después? Pues evidentemente lo mismo que hacemos en el día de hoy, en donde nosotros al timbrar esta información, el sistema me pregunta si soy una empresa dedicada al transporte o bien en mi estatus tengo la opción de poder facturar el servicio del transporte. Al darle que sí, pues hablamos de un documento de ingreso. Al darle que no, hablamos de un documento de traslado. En mi caso, y para efectos prácticos de la sesión, voy a darle que sí y que no tengo la información capturada, así que quiero generar una nueva factura que contenga todos estos datos. Entonces le voy a dar aquí, quiero una factura, que lo voy a generar en mi módulo o concepto, como lo quieran llamar, de facturas cliente. La información que voy a capturar en mi documento de factura, evidentemente va a cambiar en función de nuestras necesidades, pero aquí pues debemos de considerar siempre las mismas cosas, ¿no? Poner el cliente adecuado a nuestro caso, asignar el servicio del traslado, su costo o el precio del servicio. Si el cliente se trata de una persona moral, pues hay que considerar también la retención del 4%. Hay que definir las condiciones del pago, método de pago, forma de pago y uso del CFDI, que esto pues básicamente es lo mismo que hacemos en todos nuestros documentos de factura.
Una vez que ya tenga establecidos los datos que normalmente capturo, simplemente le doy clic en guardar y cerrar y en automático el sistema me asocia esa factura que acabo de generar a la información de mi complemento, que de hecho aquí lo podemos notar. Me dice, este documento de transporte va asociado a la factura 71, lo que significa que si vuelvo a dar clic en el botón de timbrar, pues me va a timbrar esa factura con todos los campos. Ahí, por ejemplo, digo, me falló en la captura de un campo del producto. Déjenme ver. Bueno, parece que el documento ahí que abrí tenía un detallito. No sé si es por lo que estoy grabando. Así que, digo, para no complicar más el asunto, lo que voy a hacer es tomar un documento que ya previamente había generado y lo voy a copiar. Mientras tanto, les recuerdo, si tienen una duda, por favor, déjenmela saber ahí en el chat. Veo que preguntan que cuándo estará disponible la definición del complemento. En este caso, les recuerdo que él estará disponible a partir del día 17 de julio. Preguntan, ¿por qué se tuvo que generar un nuevo módulo? Si se puede configurar en el modelo actual, la respuesta es que no, más que nada porque cambió en temas de la interfaz. Recordemos que anteriormente, por lo menos el campo de régimen aduanero, solamente era un combo box en donde tenía que seleccionar uno y ahora pues hay que tener en cuidado las nuevas reglas del juego, ¿no? Que ya se pueden varios, se pueden hasta 10, no implica si es solo de entrada y salida, etcétera. Preguntan, ¿cuándo se libera la versión de factura y Comercial Start? En este caso, de Comercial Start y Pro, les recuerdo, se liberó, es decir, ya está disponible la versión desde el día viernes. En cuanto a factura, digo, si te refieres a factura electrónica, el día de hoy, si no mal recuerdo, salió el Service Pack que contiene los cambios de esta versión. Perdón, los cambios de este complemento. Parece que tengo un detalle aquí en mi equipo, digo, al parecer en lo que realizaba la captura del documento, se quedó el sistema. Voy a forzar su salida simplemente para no entretenerlos más. Por ahí alguien pregunta y solicita si podemos hacer un ejemplo con comercio exterior. La respuesta es que sí, lo vamos a hacer más adelante, te lo prometo, para que puedas ver todo el proceso de la configuración. Ven, aquí ya va iniciando la aplicación.
Ya tengo aquí nuevamente abierto mi empresa. Como les comentaba, para evitarnos aquí tardar más, voy a tomar un documento que ya tenía previamente generado, que utilicé en alguna otra ocasión. Por ejemplo, este de aquí. Lo voy a copiar para que tome las mismas características. Lo único que voy a hacer es verificar que no tenga ningún error para poder timbrarlo, ¿no? Que en este caso puedo utilizar, vale, voy a generar un nuevo documento como lo había hecho hace un minuto. Selecciono mi cliente, el servicio que voy a cobrar. Y las condiciones de mi documento. Una vez hecho eso, procedo con el timbrado. Y listo. Aquí, como pueden ver, nos informa que la factura que corresponde a este traslado es la factura con el ID 72. Voy a confirmarlo. Si me voy aquí a mi módulo de facturas clientes, que es con el que estuve trabajando. A ver si... Si le puse facturas clientes, déjenme ver. Factura 72. Bueno, voy a abrirlo aquí. Ok. Si vemos la factura, pues nos indica que ya está timbrado y evidentemente esta factura va a contener la información de nuestro complemento carta aporte en su versión 3.1. De hecho, voy a ir a buscarla simplemente para exportar o visualizar el XML y veamos que contiene toda la información. A ver, permítame, no sé si quiere visualizar la factura de 72. Aquí está, no la encontraba. Pensé que iba hasta el final, no la veía, una disculpa. Ya por ahí seguramente los comentarios me lo están informando. Bien, aquí está la factura número 72, que es la que acabo de timbrar. Si yo reviso el XML, evidentemente vamos a notar que tenemos nuestro CFDI normal de ingreso, como siempre lo hemos tenido, y adicionalmente vamos a encontrar la información referente al complemento carta aporte, que como decimos, pues aquí ya trae todos los cambios que estuvimos viendo al inicio de la sesión. El nombre de algunos nodos cambia, evidentemente la versión que se utiliza es la 3.1, el trabajo de nodos adicionales como el régimen aduanero, pues también nos los indica a través de estos nodos, donde ahora pues ya puedo utilizar varios y pues todo lo que estuvimos hablando al inicio de la sesión ya la podemos ver reflejado dentro del XML. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Sí, por ahí ya, muchas gracias a todos los que me están informando. Evidentemente, por ahí me decían que era la segunda del cliente, no la encontraba. Muchas gracias. Ahí era para ver si estaban poniendo atención. Ok,
Eso es por la parte del XML. Ahora, en cuanto a la representación impresa del CFDI, también hablábamos que había una serie de cambios, ¿no? Pues vamos a ver que, o hay que considerar que en esta versión de Comercial Pro se agregan algunas plantillas para precisamente visualizar esos nuevos datos. En particular son 6, 3 que tienen que ver con CFDI en el caso de que sea ingreso y otras 3 que tengan que ver con el caso que sea un CFDI de traslado. Para el tema de multidestinos o marítimos, pues también aplica. Se hace una plantilla específica para el marítimo porque tiene algunos datos muy particulares, que de hecho ahorita vamos a hablar del tema de marítimo. Lo importante o lo que debemos de considerar es que esta nueva plantilla nosotros la podemos utilizar. De hecho, si yo me voy aquí al menú general, formatos de impresión, voy a buscar el módulo en donde estoy generando estos documentos, que en mi caso se llama facturas cliente, y le voy a indicar que voy a añadir el nuevo uso de una plantilla, añadir, a la cual le voy a llamar, por ejemplo, complemento carta aporte 3.1. Si despliego la lista de opciones disponibles, vamos a notar que aquí se encuentran los modelos. De hecho, por ejemplo, en esta ocasión aquí puedo ver directamente los de ingreso. En mi caso, voy a utilizar de ejemplo el de ingreso a secas, el de la versión 3.1. Le doy a aceptar y le voy a configurar este como predeterminado. Una vez hecho eso, me dirijo nuevamente a mi documento y realizo la exportación del archivo PDF. Aquí, como podemos notar, ya tenemos la representación impresa de nuestro documento, en donde en la ventana principal, pues básicamente no sufre ninguna modificación, ya que todo lo vamos a ver a partir de la segunda hoja, en donde tenemos los datos de nuestro complemento carta aporte. ¿Qué datos cambian? Bueno, pues evidentemente lo mismo que vimos que cambiaba en el sistema, que era el tema de régimen aduanero, en donde ya podemos ver aquí el listado de todos los regímenes que yo vaya agregando. Es por ello que es muy importante que actualicemos el diccionario de referencias para que no vayamos a tener problemas al mostrar esta información. Y también vamos a notar de diferente el código QR que se despliega en la aplicación. En este caso, el código QR no se está mostrando debido a que yo me encuentro en un timbrado demo. Es importante mencionar que no puedo, al día de hoy no se puede hacer un timbrado real porque, como dijimos desde hace un momento, la versión realmente va a estar vigente hasta el día miércoles. El SAT especificó que el inicio de vigencia era el 17 de julio, entonces hasta ese momento no puedo timbrar, por tanto no les puedo mostrar el QR, pero básicamente me gustaría decirles que el QR va a seguir siendo igual, de hecho es prácticamente imperceptible a manera visual, es exactamente lo mismo, pero nosotros, pues como sabemos, debemos de entender que sí hay unos cambios técnicos para la generación de esa imagen QR, ¿no? Que pasó de 70 a 74 caracteres y que ya no nos va a aparecer el ampersand al inicio. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Por ahí en el chat me confirman que no, que vamos bien. Perfecto, entonces vamos a continuar. Y en este caso vamos a continuar con otro de los cambios que veíamos importantes en el sentido de cambios que va a haber un usuario al hacer uso de esta nueva versión del complemento y es en aquellos casos que hablemos de un transporte marítimo. En el caso que hablemos de un transporte marítimo, vamos a identificar que el llenado de la información sigue siendo igual, con la diferencia que cuando nos vayamos aquí a la sección de transporte marítimo, vamos a ver esta sección que cambia, la parte de la mitad hacia abajo, en donde, según el contenedor o el tipo de contenedor que nosotros seleccionemos, pues deberemos de llenar la parte que se llama remolques.
Recuerden que la regla que debemos de seguir es basado en esta segunda columna, en la que se llama tipo contenedor, ¿ok? Esta de aquí es la que debemos de cuidar. Si nosotros seleccionamos la clave CM11 que corresponde a Ferry, hay que llenarle entonces estos datos de aquí, que como mínimo debe de ser un remolque. Si nosotros queremos, o sea el caso, pues también podemos llenar un segundo remolque, de 1 hasta 2, pero mínimo 1. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? No, perfecto. Bien, entonces, esos son los cambios que tenemos en cuanto al módulo de transporte B1 respecto al 3.0. ¿Qué otros cambios hubo en la aplicación para poder adaptar este nuevo módulo en el sistema? Bien, como muchos recordarán, existen algunos documentos o algunos módulos en donde nosotros utilizamos productos, como por ejemplo es el caso de las ventas o las entregas. Para efectos de flujo de trabajo, es muy impráctico el tener que capturar la información en el documento de ventas y volver a repetir esa misma captura de información en el módulo del traslado 3.0 o 3.1. Por tanto, con esta versión, cuando nosotros capturemos un documento, por ejemplo, voy a capturar aquí de manera rápida una venta nueva, lo que yo puedo hacer es convertir este documento de venta. Por ejemplo, ya tengo esa. Puedo convertir este documento de venta al traslado. Esto ya se podía hacer con la versión 3.0. Nada más que actualice. Aquí está. Aquí tengo mi nuevo documento. Lo que puedo hacer es convertirlo a mi documento de 3.1. Si yo me voy en la parte superior derecha, hay una opción que se llama crear traslado. Si le doy clic aquí, lo que voy a encontrarme es con la posibilidad de generar ese documento de traslado 3.1, que como les mencionaba, esto ya era posible hacerlo en la versión 3.0. Sin embargo, ahora todos los botones que veamos que se llaman así, crear traslado, ya van a hacer referencia a este nuevo módulo. Entonces, por ejemplo, yo puedo asignar las condiciones de mi envío y cuando le doy a aceptar, vamos a notar que se me genera un documento de transporte versión 3.1 con los mismos productos que manejaba en la venta. ¿Para qué? Para tener que evitar la recaptura. Asimismo, se asignan algunas condiciones, como por ejemplo el medio de transporte y alguna figura de transporte. ¿Va? Aquí lo importante es que identifiquemos que ya todo hace referencia a este nuevo módulo. ¿Dudas de esto? Bien, por ahí me confirman que no, ninguna. Perfecto. Entonces, básicamente ese es el uso del trabajo o de la implementación que nosotros debemos de considerar para efectos de hacer uso del complemento versión 3.1 y dejar de utilizar la versión 3.0. Ahora, por ahí al inicio, a mediados de la sesión, alguien me preguntaba que si podíamos hacer un ejemplo con el complemento comercio exterior. Y claro que sí. De hecho, les informo que una característica de esta versión 8.2.2 es que desde ahorita ya también podemos hacer uso de la combinación del complemento comercio exterior con el complemento carta aporte. Es decir, en un mismo CFDI llevar ambos complementos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues en lugar de explicarle o leerle los pasos de aquí, ¿qué les parece si los vemos dentro del sistema? Lo que debemos de hacer es
al igual que en el complemento carta aporte, pues bajar la definición. Entonces me voy al menú organización, adendas y complementos y descargo el complemento comercio exterior, que esto se hace con el clic de bajar definición y busco comercio exterior. Que en este momento la versión vigente es la versión 2.0. Entonces esta la descargamos y ya la podemos utilizar. Recuerden actualizar su diccionario de referencias para que no vayan a tener ningún problema. Una vez que ya descargué mis complementos, lo que sigue es asignárselo al cliente que lo vaya a utilizar. En este caso, si me voy al menú de ventas, clientes, y en mi caso, el cliente extranjero, deberemos aquí en el campo de complemento diagonal adenda, vamos a notar que nos aparecen los dos complementos que descargamos, el carta aporte versión 3.1 y el 2.0. Y adicionalmente hay una tercera opción, que es comercio exterior, diagonal, carta aporte. Y eso es para indicar que queremos utilizar ambos complementos en un mismo CFDI. Entonces, lo seleccionamos y guardamos. Por último, la última consideración o configuración que hay que hacer es asignar o tener un módulo en donde vamos a guardar documentos que tengan los dos complementos. Yo, por ejemplo, ya tengo un módulo generado que se llama factura cliente CP más SE, en donde voy a hacer esta configuración. Sin embargo, ustedes son libres de hacerlo en cualquier módulo que suelan utilizar, por ejemplo, facturas cliente, o bien generar uno nuevo a partir de la opción de duplicar y cambiarles sus características. En mi caso, yo voy a usar este. Y lo que debemos de hacer es lo siguiente. Le damos clic derecho, propiedades, y en la parte donde dice documento modelo, es importante que nosotros seleccionemos complemento exterior 2.0. Esto para el caso de que hablemos de un CFDI de ingreso. Si hablamos de un CFDI de traslado, hay que seleccionar la opción que se llama complemento comercio exterior 2.0 con traslado. ¿Va? En nuestro caso, como se trata de un ingreso o el ejemplo que voy a hacer es con un ingreso, voy a seleccionar esta opción de aquí. Entonces, simplemente le doy a aceptar y listo. Ya tengo la configuración hecha para trabajar con los dos complementos. ¿Cómo hago uso de eso? Bueno, pues me voy a mi documento de transporte versión 3.1 y capturo mi documento como normalmente lo haría. De hecho, lo que voy a hacer es precisamente utilizar un complemento que yo ya hice, por ejemplo este de aquí, para no durar tanto tiempo la captura, voy a copiarlo a un nuevo documento. Con esto me aseguro que ya tengo la información capturada. Como pueden ver, es un documento de complemento pues normal, con sus ubicaciones, transporte, figuras y demás. Lo único que verifico es que este no contenga errores en su captura. Una vez hecho eso, presiono el botón de timbrar y le indico que quiero generar un nuevo documento, en este caso de tipo factura o ingreso, y el módulo en el que voy a guardar esa información o el documento que se va a generar es el módulo que yo previamente configuré, que en mi caso dijimos que se llama factura cliente CP más SE. Lo voy a generar aquí. Le voy a dar a aceptar y lo que vamos a hacer ahora es generar el documento de factura. Este documento le voy a asignar mi cliente que contiene con su configuración los dos complementos, recuerden. Y una vez hecho eso, hay que cuidar que no se nos vaya a pasar el tema de la exportación, ya que al estar hablando del comercio exterior, la clave no debe ser 01, debe ser cualquiera de las otras. Por ejemplo, definitiva con clave A1. Inclusive la propia aplicación nos informa que si utilizo esta clave es porque estoy utilizando el complemento exterior. Entonces, lo asigno y listo. Debo de asignar los valores de mis productos o servicios que vaya a utilizar. Por ejemplo, yo en mi caso voy a utilizar este de aquí. Recuerden que esto pues dependerá totalmente de cada uno de nuestros clientes. Las condiciones de nuestro documento también van a depender. Si es el método de pago o forma de pago en particular,
si es algún uso del CFDI en particular, etcétera. Pero lo que sí debemos de cuidar, además de la clave de exportación, es el tema de los datos del complemento exterior. Y estos datos los voy a capturar en el botón que dice campos extras. Si yo entro aquí, vamos a notar que en esta sección me solicita llenar la información referente al comercio exterior. En mi caso, yo voy a utilizar, por ejemplo, esta opción que no funge como certificado y un valor para el tipo de cambio según el dólar, que son básicamente los datos obligatorios para el complemento. Una vez que ya verifique que todos los datos que capturé son los correctos, simplemente le doy guardar y cerrar y listo. Ya lo único que correspondería es verificar que se haya asociado mi documento, mi ingreso, es decir, mi ingreso a mi documento de transporte y procedo con el timbrado. Al momento de timbrar, bueno, ahí me dice que el tipo de cambio del dólar que asigné pues no es el correcto. Si quiero asignarle el que me sugiere, en este caso le voy a dar que sí. Y listo. Una vez que ya tengo el documento timbrado, voy a verificarlo. Me voy a la sección aquí de factura cliente que generé. Verifico este nuevo documento y si reviso el XML, vamos a notar que tenemos nuestro CFDI normal de tipo ingreso con el producto o servicio que vendemos y demás, pero también tenemos el complemento de comercio exterior 2.0 con sus respectivos datos y adicional tenemos la información del complemento carta aporte en su versión 3.1 con sus respectivos datos. ¿Dudas de esto? Por ahí alguien que me pedía que si podíamos ver el ejemplo con este ejemplo precisamente de comercio exterior y carta aporte. Igual déjame saber si se resolvió la duda. Y bien, pues igual les voy comentando. Estas son las características con las que cuenta esta versión. Como pueden ver, todos los cambios que vimos están enfocados a la adaptación de esta nueva versión del complemento dentro del aplicativo. Que les recuerdo que aunque para el usuario de la aplicación pues es bastante transparente, es decir, básicamente el flujo de trabajo no cambia en nada, de manera interna pues sabemos que sí cambiaron nodos, se cambiaron el nombre de algunos campos, se actualizaron los catálogos, la manera en que se generan ciertos campos cambian, las validaciones que tenemos dentro del aplicativo pues, también cambian, ¿va? Que precisamente era de hecho el objetivo, que para el usuario sea lo más transparente posible. Y bien, entonces, no sé si tengan alguna duda de alguno de los temas que vimos el día de hoy a lo largo de la sesión. Preguntan, ¿esa parte de mercancía fue la parte que llenaste del complemento carta aporte? La respuesta es que sí. Recuerda que cuando nosotros llenamos la información aquí en transporte B3.1, esto de aquí es exclusivamente lo que se va a ir a la parte del complemento. ¿De acuerdo? Esto de aquí es, si lo vemos reflejado en el XML, déjenlo abro. Aquí lo voy a tener en el mano a mano, ¿ok? Lo que yo llene aquí en esta ventana es lo que dentro del XML voy a ver acá. ¿Ok? En la parte del complemento. Lo que yo llene aquí
es decir, en la factura, que déjenla abro. Okay. Lo que yo llene aquí es lo que voy a ver en la parte superior del CFDI, es decir, acá. Y de hecho, lo podemos corroborar. Si se fijan, en la parte de mi factura, que es esta de aquí, lo que yo estoy vendiendo es el servicio del transporte. Mira, se fijan acá arriba dice factura cliente no sé qué, la 75, dice servicio de transporte. Si analizamos el XML, eso lo vemos en el nodo de conceptos, clave de producto y servicio, fulanito de tal, descripción, servicio de transporte. ¿Ok? Lo que yo llene en la parte del transporte B3.1 es lo que se va a ir al complemento. Y de hecho, si lo verificamos aquí en el XML, lo que yo estoy transportando como mercancía no es un servicio de transporte, sino un producto. ¿Ok? Que es esta de aquí. Espero haber resuelto tu duda. Preguntan, ¿es necesario actualizar para todos los clientes que utilicen Comercial Pro, aunque no utilicen complemento carta aporte? Pues en este caso, como sabes, la recomendación que nosotros tenemos como marca es que siempre utilices la última versión para evitar problemas de cualquier índole. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es, si actualiza, te, te, te recomendamos que siempre tengas la última versión. Ahora, si es necesario o no, pues por el momento no, pero a fin de cuentas sigue siendo una recomendación muy importante que siempre tenga la última versión. Entonces, mi respuesta oficial sería sí actualiza. Eh, de manera obligatoria es actualizar, ahorita no, no es importante, por lo pronto. Pero más adelante recuerdo, hay temas de cierres de timbrado, hay temas de que se deja de dar compatibilidad, se deja de dar servicio, etcétera. Entonces, si puedes, pues actualiza. Preguntan, para esta combinación de complementos, ¿no hay un formato actualizado? En este caso, mencionarte que no. Sin embargo, déjame ver si por ahí hay un tema de próximo. Bien, quería revisar antes de darte la opción de decirte si hay un formato ya preestablecido. En este caso, mencionarte que no. Ahorita por lo pronto no. Preguntan, aparte de estos cambios del complemento, que si tiene otros cambios aparte del complemento, la respuesta es sí hay unos cambios internos, sobre todo corrección de mejoras y demás. De hecho, por ahí hay un tema de efectos del timbrado. Sin embargo, estos pues realmente son temas más técnicos, temas de corrección de errores que a lo mejor nosotros nunca nos hemos percatado, pero probablemente pues en algunos momentos nos pueda llegar a suceder o bien en algún momento podamos tener algún error, pero nueva característica, así de una nueva funcionalidad, todos van enfocados al 3.1, ¿ok? No hay ninguna característica adicional. Preguntan, si no va a haber una plantilla predeterminada, ¿va a haber algún ajuste que se tenga que hacer manual o que no se vea la vista previa? En este caso, recuerden que la vista que no está o que no viene incluida es para cuando hagamos la combinación del complemento carta aporte con el comercio exterior. Cuando es solo carta aporte sí está, cuando es solo complemento exterior también está. La plantilla que no incluimos en esta ocasión es la combinación de ambas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evidentemente nosotros aquí como distribuidores, pues sí tenemos que generar la plantilla para adaptar ambos complementos.
Preguntan si puedo compartir los XML que utilicé para el timbrado. Claro que sí, no tengo ningún problema. No sé, igual me gustaría que me compartieras desde la finalidad, a lo mejor para algún ejemplo o algún análisis. Pero sí, sin ningún problema, se los puedo incluir en la carga de la grabación y las diapositivas, también les puedo incluir los XML. Aquí nada más sería desde el CFDI 50, perdón, sí, del 53 al 55. Les voy a incluir 3 XMLs que fueron los que utilicé para la generación de este ejemplo. Sin ningún problema. Y bien, pues parece que no hay más dudas. De mi parte sería todo. Les recuerdo entonces que la sesión está siendo grabada y será publicada en la página de CompAquí dentro de mi gestión en la sección de capacitación, podcast y tutoriales. Espero que esté cargado ya para el día de mañana a mediodía. Ahí les voy a incluir el video, las diapositivas y los XML de ejemplo que me solicitaron. De mi parte sería todo. No me queda nada más que agradecerles por su asistencia, su participación y recordarles que para nosotros es muy importante que contesten la encuesta que les llega al finalizar del curso, porque de ahí tomamos cuáles son sus comentarios de retroalimentación y también tomamos cuáles son los temas de su interés para traérselos en futuras sesiones. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.